Sierra de Jardines, con Alberto Garín y Guillermo Cuadrado. En septiembre de 1668, Cosme, el hijo de Fernando II, Gran Duque de la Toscana, inició un viaje por la península ibérica que más tarde le llevaría a Inglaterra. Las razones para hacer este viaje eran de lo más peregrinas. Se había casado poco antes con una prima de Luis XIV de Francia, Margarita Luisa de Orleans, y la relación conyugal era bastante mala. De modo que su padre, para que el muchacho se tranquilizase, le invitó a que fuera a conocer más allá de la Toscana italiana. El año anterior ya había hecho un primer viaje, remontando el Valle del Rin hasta Ámsterdam. A su regreso pensó que quizás su relación con María Luisa podía mejorar. No fue el caso, y entonces su padre le dijo que hiciera un nuevo viaje, que es lo que le llevó hasta los reinos de España. Aquí va a llegar a visitar al propio Carlos II, el monarca español, en un recorrido que le llevaría desde Barcelona, donde desembarcó, hasta Andalucía, donde llegó a visitar Córdoba, Sevilla, Granada, antes de desplazarse hacia Portugal. Lo interesante es que Cosme, y más tarde cuando se convirtió en Gran Duque de la Toscana, era un gran aficionado a la botánica, lo que no tiene nada de sorprendente si sabemos que la mayor parte de los príncipes de estos siglos XVI y XVII también eran aficionados a la botánica y la jardinería. Pero lo llamativo es que además a Cosme le gustaba buscar no variedades que los demás no tuvieran, sino sobre todo aquellas que tuvieran algún tipo de defecto, para que sus jardines fueran más exclusivos que los de los demás. De ahí que durante este recorrido que hizo por los reinos de España, se preocupó por visitar la mayor cantidad posible de jardines. Y de eso vamos a hablar hoy, de ese viaje que Cosme de Medici, futuro gran duque Cosme III, hizo por la península ibérica, tratando de averiguar hasta qué punto los jardineros españoles eran tan virtuosos en su imaginario como los jardineros italianos. Y de nuevo vamos a acompañar a Cosme de Medici en su viaje por los jardines de la segunda mitad del siglo XVII de la mano de Guillermo Cuadrado. Hola Alberto, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo. Pues bien, pongámonos manos a la obra. Es cierto que el viaje está muy bien documentado, que tendríamos ocasión de ir casi día a día viendo dónde se encontraba Cosme en cada momento y qué jardines visitaron, pero si te parece nos vamos a centrar en 3 de los lugares que visitó, por ser los que mayor entidad y a lo mejor los que más van a chocar a nuestros oyentes cuando empieces a explicar cuáles fueron las impresiones que el italiano tuvo, que son los jardines en Madrid, los jardines de Granada y lo que llegó a conocer en Sevilla. Así que sabemos que desembarca en Barcelona, pasa por Zaragoza, llega a Madrid. ¿Qué ocurre cuando Cosme llega a Madrid? Cosme llega a Madrid el 24 de octubre de 1668. Lo que primeramente hace Cosme cuando llega a todas las ciudades es visitar algunas iglesias, hacer una misa previamente en cada ciudad. Después de esta primera visita y estos primeros rezos, se inicia ya inmediatamente con la primera visita a los jardines y empieza en la Casa de Campo. El primer jardín que visita en Madrid a su llegada fue la Casa de Campo, que la consideran la antigua casa de recreo de los reyes de España, si la definen ellos o la tipifican. Él nos cuenta cómo es una gran extensión de bosques, huertas, con una serie de villas que están anejas o cercanas y que los jardines aún conservan un gran verdor. Comenta incluso las huertas o las villas que hay alrededor de la Casa de Campo, entre las que destaca pues, la del convento de los frailes de San Bernardo y la huerta del cardenal de Toledo, don Bernardo de Rojas Sandoval. Él considera también que más que un jardín, es un parque y un monte donde hay venados de caza. Describe la entrada a la Casa de Campo a partir de una taberna y un corto paseo que llega hasta la Casa del Rey. Y bueno, la describen como impropia de un particular acomodado. O sea, como que no es una casa meritoria de ser la casa de los reyes. También, bueno, él describe lo que todos conocemos de esta casa, la organización renacentista de los cuadros, con luego el bosquete, la estatua a caballo de Felipe III y la fuente, la gran fuente que, él la describe con 3 tazas, pero que en los grabados, en las imágenes, tenía 4, como centro de una serie de paseos de túneles de verdor, con trillas y con un interesante arbolado. Después de esta visita de la Casa de Campo, otra de las casas que va a conocer, donde aquí es donde quizás más disfruta de su visita, es el Palacio y los Jardines de la Florida, lo que era la quinta del Marqués de Castelrodrigo.
esta visita es donde él sí que disfruta más, porque encuentra el que era entonces ya uno de los jardines más interesantes y más logrados de la ciudad de Madrid. La Florida tiene ya se había construido ya un edificio con una serie de jardines que lo rodeaban, que contaban con varias fuentes, con surtidores, había también cuadros de flores, y una de las características del edificio es que presentaba una importante colección de estatuas de mármol que, claro, a Cosme le gustaban, entre otras cosas, porque muchas de ellas habían sido hechas por autores italianos. Aquí incluso él tiene la oportunidad de tratar con el propio Francisco de Moura, que era el marqués que residía en la Florida. Encuentra en él un hombre culto, un hombre muy, muy interesante desde el punto de vista de las artes y del jardín. Después de la visita a los jardines de la Florida, ya días después, tiene audiencia con la reina, pero la reina le recibe para conocer el Buen Retiro. Aquí Cosme espera llegar al jardín más monumental y más moderno de Madrid, porque aún se estaban desarrollando obras y recién se había construido en años anteriores. Destaca la gran galería o el corredor que se sitúa en el piso superior y desde el que se tiene una gran vista del jardín. Destaca el jardín ochavado o el jardín de las 8 calles. Repara también en las ermitas, que son posiblemente los motivos con los que se pretende hacer más interesante y especial el jardín, que son una idea, bueno, pues de lo que era una tendencia en los jardines de la época, propuestas por el conde duque de Olivares, que luego él también va a repetir en su jardín privado. Y destaca una serie de canales y de acequias que vertebran el jardín y que comunican con un gran estanque, el lago que actualmente aún existe en el Retiro, y donde pues incluso da paseos en góndolas y barcas muy vistosas, muy ornamentadas, con algunas de ellas doradas, plateadas, con palios finamente bordados. Pero en definitiva, cuando hace todo este recorrido del jardín y conoce estos elementos, uno de ellos también es una fuente que hoy en día no existe, que es la fuente de Narciso, en el que muy alta, con 2 grandes tazas de bronce y mármol gris, sobre la que se situaba una escultura, también en bronce de Narciso, en actitud de mirarse a sí mismo. Desde el jardín visita también, el jardín tenía conexión directa a través de un camino arbolado, la ermita de Nuestra Señora de Atocha, que es la más importante de todo el conjunto de ermitas que rodean y están por el Buen Retiro, y vuelve de nuevo a visitar el jardín. Incluso conoce el olivar de los frailes, y desde ahí llega a otra de las ermitas también más suntuosas y más bonitas del jardín, que es la de San Antonio de los Portugueses, que además tiene un jardín circular, lobulado, rodeado por un canal. Pero después de todo esto, después de haber visto todos estos elementos que componen el jardín del Buen Retiro, que le dan ese carácter, él comenta que el jardín es seco, que el jardín presenta una situación algo bastante descuidada, los caminos no están suficientemente arbolados, los árboles, bueno, yo entiendo que los árboles eran pequeños porque el jardín no llevaba ni quizás, no sé si 3 décadas haciéndose. Encuentra los árboles muy pequeños, encuentra que no nace la hierba, los prados están secos, y eso que, bueno, él visita el jardín ya en pleno otoño, aunque sí que reconoce que en la parte cercana al Jardín de la Reina, próxima al palacio, hay una buena organización de naranjos intercalados con granados. Hay también macetas que tienen jazmines, son las que vertebran y van formando los cuadros que están cerca del palacio, los cuadros de flores, y luego a partir de ahí empiezan las calles del jardín ochavado. Un jardín que, lejos de ser lo que ya se venía haciendo en otros jardines de Europa, a través de estas prolongaciones de los jardines de los siglos anteriores, de esta expansión en el territorio, pues el Jardín del Buen Retiro se organiza con una estructura muy desunida, es decir, el Jardín del Retiro presenta zonas diferentes según se avanza a través de él. Esa falta de orden también le llama la atención, lo encuentra, dice que, bueno, que es un jardín un poco desorganizado, un poco más mal compuesto, y no queda del todo muy satisfecho, excepto por la impresión que le causa los paseos en la góndola y en las barcazas que tenían para el canal y el gran estanque.
Para que nuestros oyentes lo recuerden, el Jardín del Buen Retiro que nos está contando ahora Guillermo es el que conocemos hoy, el jardín público, aunque ha sido muy modificado en los siglos posteriores, de modo que, para empezar, la mayor parte de las ermitas que ha mencionado ya han desaparecido y ha habido que rejardinizar muchísimos de los espacios, pero sobre todo recordemos que la principal falta que tenemos es la del propio Palacio del Buen Retiro, del que solo se conservan 2 crujías, el casón y el antiguo Museo del Ejército, el Salón de los Reinos. Entonces, claro, hemos de considerar, empezaba la descripción Cosme de Medici hablando de ese gran corredor que miraba hacia el jardín, corredor que hoy por supuesto ha desaparecido porque, insisto, la mayor parte del Palacio del Buen Retiro, que se extendía prácticamente desde la calle de Alcalá hasta los límites del Jardín Botánico, pues hoy ya no existen más que esas 2 crujías. Pero claro, tal como nos está describiendo Guillermo, lo llamativo está en que en ese momento el Palacio del Buen Retiro era el palacio más significativo y más grande que existía en Europa. A la larga va a ser todo un referente para el desarrollo posterior de Versalles. Recordemos que la esposa de Luis XIV, la princesa española María Teresa, se ha criado en el Retiro y es el modelo que lleva en su cabeza cuando se traslada a París, de modo que es interesante entender que lo que Cosme pretendía conocer al recorrer el Palacio del Buen Retiro y sus jardines es que iba a ver en principio el jardín más importante de la monarquía más importante que existía en ese mundo. Eso es. Yo creo que esa es lo que Cosme pretendía, por supuesto. Por eso la interpretación que habría que dar sobre los testimonios que toman los distintos descriptores que llevaban en la comitiva, pues dan a entender que efectivamente quedó bastante decepcionado de este jardín del Buen Retiro que recién o llevaba poco tiempo hecho y en desarrollo. Claro, aquí hemos de preguntarnos si a ese elemento que tú has añadido fundamental de que está creciendo el jardín, o sea, lleva 2-3 décadas constituido, por tanto los árboles no han podido crecer la majestuosidad que podían. Algo que ya has comentado en el caso de la Casa de Campo es que a Cosme le chocaba la falta de orden. O sea, él consideraba que estaba demasiado deslavazado, que no había esa conexión de unos a otros. Sí, claro, y de hecho es que en parte es así, porque cuando se hace el Jardín del Buen Retiro, la jardinería española no tiene ese concepto de extensión del territorio a partir de un jardín anterior, de un jardín pequeño, como ocurre en otros casos, sino que ocurre en el Buen Retiro, es que el jardín se va ampliando desde un jardín principal que está junto al palacio, y luego se van sucediendo otras zonas, pero de una manera independiente, es decir, de una manera desligada, sin estar en relación al anterior, y van generando pues jardines dentro de un jardín, dentro de un gran jardín. Hay varios elementos que son los que van a ornamentar el jardín o que van a dar lugar al interés del jardín, que son las ermitas, ermitas que por un lado tienen un carácter religioso, se va en cada momento a unas u otras según las festividades, hacer las distintas actividades religiosas, pero que todas las actividades religiosas, sobre todo las más festivas, van a dar lugar también a otro tipo de festividades lúdicas. Después, es decir, siempre después de irse a una ermita a hacer una misa, pues después se va a terminar haciendo un banquete, a tomar un chocolate, o incluso va a haber alguna actividad musical o de teatro. Bueno, el jardín cuenta con un coliseo, el Coliseo de las Comedias. Y luego el otro gran elemento es que se había canalizado el agua a través de unos canales grandes, se había hecho el estanque y resultaba, pues, sobre todo me imagino que en el Madrid del verano, resultaría también muy lúdico, pues, paseo en barca, incluso las naumaquias que se tiene claro que se realizaban en este gran lago o estanque, y luego también que el territorio estaba vertebrado por caminos arbolados, frondosos, en el caso del Jardín Ochavado, con túneles de verdor o treillas que se organizaban altos y largos para generar túneles de verdor, túneles de frescura. Oscuros, se pretendían que fuesen densos, para luego salir a recintos abiertos donde habría una fuente o una pequeña plaza o alguna de estas ermitas. Eso así, hablado de una manera general. Claro, eres un jardín que no tiene, digamos, una conexión continua como va a ocurrir en otros jardines que se están empezando a hacer en Francia, como es el caso de los jardines de Vaux-le-Vicomte o el propio Versalles. Bien, del Retiro, a Cosme de Medici le siguen enseñando jardines reales y se dirige al norte de Madrid a ver el Monte del Pardo.
Bueno, aquí Cosme de Medici lo único que dice es que es la casa del rey colocada en medio de algunos montes con cazos de gamo y corzos. No encontró mayores, a pesar de que posteriormente en el Pardo se van a hacer unos jardines muy interesantes. Pero Cosme no encuentra lo único llamativo es que el camino que va de Madrid al Pardo es un camino muy frecuentado de idas y venidas de carros, de gente, y aquí es donde más se fija quizás en la manera en que los lugareños pues visten y se divierten. Simplemente del Pardo no hace más referencia y del jardín ninguna en particular. Del Pardo le van a llevar hasta el Alcázar, ese palacio previo a donde hoy tenemos el Palacio Real, que había sido la residencia oficiosa de los monarcas primero castellanos y luego ya españoles en Madrid, que había sido claramente modificado en tiempos de Carlos V y Felipe II, pero que competía en ese momento con el Retiro, porque en principio ya los reyes pasaban más tiempo en el Retiro que en el Alcázar. Pero bueno, dado que es un palacio con una tradición más larga que la del Retiro, ¿podíamos esperar que en el Alcázar encontrara jardines más interesantes? Tampoco, porque el caso del Alcázar, dado que los reyes tenían, en esta época ya tenían la idea de cambiar al Retiro y estaban dejando prácticamente el Alcázar para algunas celebraciones de Estado y alguna audiencia, en los jardines pues estaban empezando a tener posiblemente algún cuidado más decidioso. Cuenta todos los jardines que se desarrollaron en la etapa de Felipe II, jardines de cuadros muy renacentistas, muy organizados. Son 4 los jardines que tiene el Alcázar, siendo uno de los más interesantes el llamado Jardín de la Priora, que no tenía más de particular que el hecho de organizarse en parterres pequeños, con plantaciones irregulares de frutales, donde en esta época ellos encuentran que están algo descuidados. En general, ellos, cuando van al Alcázar, van en un primer momento porque quieren presenciar todos los factos que hay en relación a que coincide el cumpleaños del rey y el rey recibe en audiencia a los grandes y a los ministros y a todo lo que es la corte. Pero luego ellos visitan a modo particular el Alcázar, es cuando entran, y ellos dicen que encuentran patios muy sucios, con plantas muy descuidadas, e incluso llegan a decir que justo en la puerta del palacio, en la plaza del Alcázar, hay cerdos, venden cerdos. Y eso pues no les gusta mucho. Ellos de hecho ya habían hecho una interpretación de Madrid como algo que pasaba en toda Europa, pero por algún motivo se fijan en Madrid, en que pues es una ciudad sucia, donde la inmundicia se tiran a la calle, las calles están siempre embarradas y polvorientas y son estrechas. Entonces yo creo que van relacionando una visión general del Madrid, lo van relacionando luego también con los palacios, que además son los palacios del rey, ¿no? Para ver si conseguimos mejorar su visión del lugar, a partir de aquí le sacan fuera de Madrid y va a visitar los 2 grandes sitios reales que quedan en las cercanías de Madrid, pero ya lejos, que son el Escorial y Aranjuez. Sí, y en el caso del Escorial sí que se impresionan más. De hecho, me parece que llegan a redactar hasta casi 7 páginas de descripciones pero no hacen tampoco ninguna exaltación a los jardines. Los jardines del Escorial sí que parece que se mantenían bien cuidados por parte de los monjes jerónimos y que, pues presentaban un cierto cuidado, especialmente los que rodeaban y estaban más cerca del palacio. Pero sí que mencionan y describen muy bien, quedan bastante más, especialmente impresionados con el patio de los evangelistas, donde lo describen como el místico paraíso terrenal y que Dios plantó, del que salen las 4 fuentes, representando los 4 ríos que regaban la tierra, con las 4 tierras conocidas, donde incluso en este momento ya incorporamos a la Nueva América. Y todo pues para la predicación de la ley divina y el Evangelio de Cristo, que era insignia también del imperio del rey Felipe II. Aquí es donde más ellos sí que se quedan más impresionados. En Aranjuez les llama la atención toda la configuración de los paseos arbolados y reparan bastante en ello, sobre todo a partir de que van entrando, se van aproximando al palacio. Describen el palacio, pero con respecto al jardín, pues quizás el jardín del rey lo describen como un jardín secreto, de los muchos que hay en Italia, con unas galerías, con las colecciones de cuadros
escenas de cacería y demás, y algunas estatuas, pues se observa este jardín y se puede disfrutar bien los cuadros que forman el jardín. Conocen también la isla, entonces dicen que cruzan por un puente de madera y que entran en paseos estrechos que están bien cubiertos. Bien cubierto entendemos que o bien en unos casos de treillage o de pérgolas y en otros casos pues por las propias arboledas, que se organizan a través de setos de arrayán y otras plantas. Describen las fuentes, conocen los juegos de agua, los juegos de broma que hay en los cruces de los viales, y se reparan en una de las fuentes que, a modo de pajarera fingida, pues imita el canto de los pájaros, de las trompas. La fuente representa la fauna y realmente se trataba de una fuente, un órgano hidráulico muy parecido al que tenía Villa d'Este. También conocen el embalse de Ontígola porque se interesan por saber desde dónde procede el agua que surte esta fuente y se interesan también por la ingeniería hidráulica de Aranjuez. Aquí es interesante reflexionar por un momento sobre las impresiones que estaba recogiendo Cosme de Medici. Primero, recordar la cantidad importante de jardines que estamos viendo en torno a los reyes. Segundo, cómo acentúa como la mejor solución la que ha encontrado en el Escorial, en el ámbito monástico, algo que volveremos a ver en su paso por Sevilla. Como has comentado antes, Cosme era un hombre profundamente religioso, incluso cuando ya fue titulado como Gran Duque de Toscana, llegó a desarrollar, estamos hablando de finales del siglo XVII, una durísima legislación contra los judíos, que es algo que parece completamente fuera de tiempo porque esa persecución a los judíos, pues los últimos coletazos se habían dado precisamente en la península ibérica a finales del XV, pero Cosme, ya digo, siendo una persona ultracatólica, llega incluso a entrar en ese tipo de peleas que parecen ya completamente anacrónicas. Y frente a eso, claro, lo que le va a chocar es encontrarse con esos otros jardines, vamos a llamar laicos, donde él, primero las condiciones climatológicas, los está recorriendo en otoño, porque el viaje ya a Andalucía es en diciembre, de modo que no está en el momento más boyante para los jardines, pero segundo, esa obsesión que tiene por conseguir jardines ordenados, que le choca respecto a estos jardines monárquicos españoles donde o tenemos los montes de caza, como la Casa de Campo o el Pardo, o directamente lo que tenemos son jardines que están creados en estos momentos, ya llegará el siglo XVIII con otras modas, con lo que tú nos estás explicando, como ámbitos que van a venir a ornamentar espacios religiosos, que es el juego de las ermitas del Retiro, o sencillamente lugares de frescor para estos veranos inclementes que había en Madrid. De hecho, una de las cosas que curiosamente le impresiona efectivamente son los distintos jardines de convento y monasterio. Ellos se van alojando en su recorrido, pernoctan en convento y monasterio en las distintas ciudades. Pero luego a la vez, cuando llegan, están interesados por entrar en muchos de ellos y en ellos encuentran características que son diferentes de otras zonas de Europa. Por ejemplo, en la parte del sur, los claustros van a estar mucho más vegetados de lo que habitualmente era la costumbre, ¿no? Van a ser claustros que van a quedar muy lejos del claustro minimalista propiamente. Van a encontrar muchísimo naranjo limonero, mucho cítrico, el cítrico como un árbol que vertebra muchísimo las condiciones ambientales de los espacios porque son buenos árboles de sombra y mantienen muy bien la frescura, sobre todo en verano. Les impresiona muchísimo en el sur de España, sobre todo en Sevilla, Córdoba y Sevilla, la profusión de flores y aromas que generan estos árboles. Y les impresiona también que incluso en los patios, más que claustros, en los patios de los conventos urbanos, pues se llega a cultivar una gran diversidad de plantas. Pero es curioso porque estamos en Andalucía, estás contando cómo les va a llamar la atención estos espacios religiosos, siempre vinculado a ese carácter muy católico de Cosme, porque van a visitar, antes de llegar a Sevilla, creo que pasan por Granada, y sin embargo podemos esperar que quedan impresionados, aunque sea ya la herencia final de los jardines andalusíes de la Alhambra, y no es así. Granada no le motivó especialmente. No, para nada. Además, hacen casi un desprecio, ¿no? a los patios nazaritas de la Alhambra. Ellos visitan la Alhambra cuando llegan a Granada, se alojan en el convento de Santo Domingo, quedan impresionados con el claustro y los patios de los conventos de Granada. Les impresiona, por ejemplo, el manejo que hacen de los naranjos en el convento de San Jerónimo,
que se usan, bueno, también lo habían visto en Córdoba, los naranjos como esparderas, los naranjos con formas topiarias incluso, recortados, pero cuando llegan a la Alhambra, encuentran que es todo bastante desolador. El patio de Comares, encuentran este arrayán, está descuidado y mal recortado. El patio de los Leones lo definen como Sala de los Leones, cuyo centro tiene unos leones de mármol mal esculpidos con adornos recurrentes y unos pórticos de columnas de mármol de arquitectura imperfecta. Esto es lo que describen del patio andalusí y de la maravilla artística que los nazaritas hicieron en este lugar. O sea que la Alhambra parece que no les llamó para nada la atención. Cuando salieron de los palacios reales, se supone que conocieron también el Generalife, y aquí describe como jardincillo desde el que se disfruta un estupendo panorama. O sea, jardincillo a un jardín que, pues entendemos que fue precursor, por ejemplo, en el uso de naranjos, de cítricos, de multitud de flores procedentes de muchas zonas del Mediterráneo, y donde además existía un gran arraigo en la tradición hortícola del entorno de Granada y de la Vega. Pero es muy interesante esa reflexión sobre el Generalife calificado como jardincillo, porque nos muestra muy bien cuáles son los prejuicios mentales que está trayendo Cosme en esta visita a España. O sea, de nuevo, más allá de que su carácter muy católico le motive a mirar con muy buenos ojos los patios y los claustros monásticos, él ha decidido que solo puede existir un modelo de jardín, que es el que vienen desarrollando en la Toscana italiana desde el siglo XV en sus villas, y todo lo que no se ajuste a ese modelo es directamente descalificado. Sí, bueno, y además yo creo que lo que hacen también es un desprecio precisamente por el tiempo. Yo creo que los considera jardines de modé, jardines pasados de época, y les da un carácter medieval, es decir, un carácter de que algo que ya quedó atrás, ¿no? Esto es muy interesante porque recordemos, estamos en 1668, terminará su visita en 1669, no estamos lo que va a ocurrir un siglo después cuando nos lleguen los ilustrados con todo su carácter racionalista, que miran con desprecio todo aquello que no se ajuste a ese carácter racionalista, sino que vemos cómo nos encontramos ante esa soberbia propia de los que consideran que están en la moda correcta, en la vanguardia, y que miran con altivez a lo que se ha hecho en el pasado, para que veamos que esa soberbia de las modas no es algo exclusivo ni de los ilustrados ni de los tiempos contemporáneos, sino que era muy fácil ver en estas descripciones que nos está haciendo el equipo de Cosme cómo probablemente el hecho, como tú has indicado, de que estaban fuera de moda para sus estándares todos estos jardines es lo que va a hacer esta valoración tan negativa. Sí, bueno, pero yo también creo que porque no estoy muy seguro de que hayan hecho una buena selección de visitas, es decir, están yendo a los jardines más relacionados con los sitios reales, por decirlo de alguna manera, son sitios reales, incluso el caso de la Alhambra, y se están dejando todos los jardines donde se está dando la fuerza jardinera de nuestro país, de España en el siglo XVII, que son los jardines de los nobles y de los aristócratas. Tenemos ocasión de en otro programa ir a estos jardines de los nobles y aristócratas. Sigamos con nuestro Cosme en su viaje cuando llega a Sevilla, que parece que es el lugar que más le satisfizo. Bueno, pero antes de llegar a Sevilla, a mí me gustaría hacer una referencia, porque aquí sí que me parece muy interesante, y es que, volviendo al tema de que hace un cierto menosprecio a estos jardines más antiguos, estos jardines anteriores, pero yo creo que también pasa una cosa, y es que él viene de una jardinería que se está abriendo al paisaje muchísimo y que está rompiendo muros. Es importante señalar que Cosme se está haciendo uno de esos primeros paisajistas que vamos a tener en estos siglos. Digo esto porque, por ejemplo, consideran en la Vega de Granada, se paran en el Soto de Roma, que era otro sitio real que aún quedaban vestigios de tiempos pasados, de haber sido una finca de caza, en la zona que hoy día es Fuente Vaquero. Consideran este lugar como el más bonito, el más hermoso, el más delicioso y el más poblado de toda España. Un lugar donde los moros habían creado un paraíso de viñedos, de olivos, de frutales, del cultivo del cáñamo, del lino, del mijo, de la mata a la uva e incluso de melones blancos. Aún quedaba el palacio, más que un palacio era la casa del rey, donde Cosme además tuvo una parada y pudieron cazar faisanes, que era el único sitio de España que les decía que había faisanes que habían sido traídos de Flandes por Carlos V. Lo que quiero decir en general es que él tiene unas percepciones también
muy del paisaje y escapa de ciertos jardines propios de otra época, jardines cerrados, jardines más conclusos, como es el caso de los de la Alhambra o algunos casos que había visto en Madrid. Por eso quizás cuando hemos hablado de que el Retiro no le llama especialmente la atención es porque el Retiro no tiene a lo mejor toda la técnica, toda la creatividad que un jardín paisajista que empezaban ya a surgir en otras zonas debiera, ¿no? Eso es lo que yo pienso que también Cosme podría ya tener en sus pensamientos. Pues ahora ya sí vamos a Sevilla. Pues sí, en Sevilla Cosme tampoco va a hacer la visita oportuna, como que diría yo, es decir, en Sevilla no conoce realmente dónde se están sucediendo los jardines, porque al igual que en Madrid, se están sucediendo en las fincas privadas y en las casas privadas de los nobles. En Sevilla, de nuevo, visita el Alcázar como otro sitio real, visita el Alcázar y tampoco le llama especialmente la atención, excepto algunas intervenciones más concretas de todas las distintas partes que tiene el Alcázar. Otra vez critica la falta de continuidad del jardín, pero sí que quedan muy sorprendidos de la diversidad botánica y de la disposición de esta botánica. Sobre todo, los bosquecillos de limonero y naranjos cargados de frutos y flores. Les llama la atención también, y esto ya lo habíamos hablado en otros capítulos, le llama la atención esas naranjas dulces, el cajel sevillano, aunque yo creo que ya en esta época pudiera haber ya un naranjo chino. Pero bueno, le llama mucho la atención estos bosques, la fragancia y que, siendo diciembre, encontraban estos árboles con frutos y flores. Le llama la atención también la gran cantidad de agua que discurre por el jardín, a pesar de haber pasado unos territorios muy, muy secos. Y otra cosa que también le llama mucho la atención es la gran cantidad de rosas damasquianas y de jazmines de Cataluña, que esto exactamente no sé a qué se refieren los jazmines de Cataluña, pero bueno, sí que sabemos la abundancia del jazmín en estas ciudades del sur. Ellos optan por visitar conventos. En Sevilla optan por visitar numerosos conventos donde quieren entrar en los claustros y en todos van a encontrar la abundancia de frutales, de naranjo y limonero especialmente. En algunos, como en el caso del convento de la Merced o el convento de Capuchinos, encuentra que los naranjos y los limoneros son muy grandes. Esto nos da una idea de que estas plantaciones venían de muchas décadas o incluso de algún siglo anterior. En la Cartuja también le llama la atención, por ejemplo, los limones de carácter silvestre, naranjos de carácter silvestre. Decían que tenían troncos tan gruesos que no se podían abrazar, todos cargados, plenos de flor, con un delicioso aroma en una estación fría. Del convento de los Jerónimos llegan a decir que su claustro les impresiona, o sea, es tan hermoso que supera el palacio del rey de España. O sea, fijaros qué decepción tuvo con los palacios del rey y encontró mucho más interesantes estos jardines de interiores de conventos y de monasterios. En el convento de San Agustín describe que hay un pequeño jardín en uno de sus claustros en el que los arrayanes están sobre esparderas, igual que los que usan, tal y como ellos lo usan en Italia, que encierran, debajo de los naranjos encierran multitud de plantas bajas que van formando los cuadros y que los rincones se organizan con cipreses, que no dejan de crecer porque los dejan a 2 veces la altura del hombre. Después, el sitio queda entre los compartimentos, los que va quedando entre los compartimentos hay otros arrayanes a los que le van dando forma. Y es que yo creo que estamos hablando de cada vez más uso del arte topiario, también dentro de los conventos, porque ellos describen que estos arrayanes que van quedando al margen de los setos, arrayanes aislados, van cogiendo forma de animales o incluso de forma como si fueran cabezas. Son escasos o nulos los datos respecto a los numerosos palacios que tiene Sevilla, tanto dentro como fuera de la ciudad, llenos de jardines y de ricas huertas que sabemos que son donde realmente se está dando la jardinería más, digamos, más avanzada o más moderna del momento. Sí que llega a nombrar alguno, como el del Duque de Alcalá, y conocen el del Duque de Medina Sidonia, que lo califican como muy grande, aunque no hacen descripciones de los jardines, solamente
describen que tiene 2 patios, los dos patios del palacio, y sin más. No hacen referencia a la vegetación y no hacen referencia tampoco a los elementos que componen el jardín. Pues a partir de aquí continuarán su viaje ya hacia Badajoz para cruzar a Portugal y después marcharse hacia Inglaterra. Es cierto que embarcan, creo que es en Vigo. ¿Cuáles serían las conclusiones para ir cerrando este programa que tú puedes obtener de la lectura de estas crónicas de los redactores de Cosme sobre su paso por los jardines españoles de esta segunda mitad del siglo XVII? Bueno, pues como ya creo que hemos comentado, primero que trae un cierto aire de superioridad con respecto a la cultura y a la sociedad española, que hace un menosprecio a los jardines, al arte del jardín español, excepto cuando encuentra las obras de los italianos o encuentran que hacemos una jardinería más o menos parecida. Cuando imitamos los cuadros de flor o en los parterres, imitamos composiciones parecidas. Si no, normalmente tiene más un menosprecio que la admiración. Hay una incomprensión al arte propio, al arte local y al arte anterior que pudieron considerar medieval. Es decir, Cosme no acaba de entender que se estaban asentando, se estaban cada vez reforzando lo que todos vamos a conocer como el jardín hispano-musulmán. Es decir, España no se va a poder desligar de una tradición jardinera en la que se suman distintas culturas, especialmente la de los musulmanes, pero que luego también ha ido añadiendo, porque no olvidemos que ya había reinado Felipe II, que se le considera un rey jardinero, y que Felipe II había traído un orden propio de los Países Bajos, de Flandes, y luego tenía muchísima también, el jardín de Felipe II tiene muchísima esencia italiana. Todo eso se tiene que sumar, y yo no creo que eso no lo llegó a comprender. Define a las ciudades como sucias, estrechas, insalubres, excepto Zaragoza, que Zaragoza sí que la encuentra la más limpia, la más ordenada y con unos paseos arbolados muy, muy de merecer. Los jardines los trata siempre sin importancia, sacando la vegetación que les sorprende o causa interés exclusiva. Y lo más importante es que, y esto ya tendrá que ser para otro programa, es que no visitan y no describen los abundantes jardines de los aristócratas en todas las ciudades, especialmente Madrid. En Madrid van al Retiro y enfrente del Retiro, en el eje del Prado, se están construyendo lo que van a ser durante el siglo XVII algunos de los jardines más bonitos de nuestro país, de España. Se están construyendo la casa del Duque de Lerma, se está haciendo los jardines del Duque de Lerma, se están haciendo, o por qué no hablan incluso de los jardines de Corregidor Juan Fernández. Es que en el eje del Prado, a partir del Buen Retiro, si digamos las villas, la urbanización interesante de lujo era el Manzanares con la Casa de Campo y el Alcázar, pues a partir de Felipe IV se va a generar una nueva urbanización en el eje del Prado, una nueva urbanización donde todos los nobles de este país van a intentar tener una propiedad y construir un jardín. Y estos jardines además focalizados hacia el propio Prado. Es decir, yo esto no entiendo cómo no llegó a percibirlo, o al menos no se hace ninguna descripción de estos jardines. Pues la otra conclusión es que se dedica más a los jardines de los claustros y conventos, especialmente en Sevilla, donde le sorprende bastante. No dice nada de Extremadura, teniendo en cuenta que en Extremadura debía de estar todavía el jardín de Abadía, no alcanza a conocer Guadalupe, donde también pudiera haber un interesante paisaje y una jardinería. Y por supuesto, cuando entra en Galicia, no visita ni Pazo de Oca, ni Pazo de Mariñán. No sé por qué razón, claro, también habría que ver las relaciones que entre Cosme tuviese o no con estos, o la oportunidad o no de conocer a estos lugares, pero en Galicia no hace descripción de absolutamente ningún tipo de jardín. Pues muchas gracias, Guillermo. Creo que y yo añado una conclusión más a las que nos has dado, muy interesantes, es el hecho de ver cómo a través de esta fuente histórica tan singular, que es la visita del heredero del Ducado de la Toscana, Cosme de Medici, en 1668, a los jardines en España, nos podemos dar cuenta de qué forma tan sesgada se puede crear un documento histórico, porque ahí es cierto que, por supuesto, va a visitar los jardines reales, está la obsesión por los jardines monásticos, el empecinamiento en todo lo que no es italiano no lo va a valorar de la misma manera, el cierto desprecio hacia las tradiciones andalusíes, y al final el resultado está en un balance que debía hacer Cosme a la vuelta a Florencia, poco positivo de lo que había visto en España, pero que en muchos casos no se ajusta a lo que realmente estaba en España, sino a ese prejuicio inicial. Entonces, como historiadores, estamos obligados a entender que la persona que está transmitiendo de primera mano esa información no es alguien que sea
fuertemente objetivo, tratando de establecer un documento que permita la comprensión del periodo histórico en el que ese documento se escribe, sino un mero reflejo de, en este caso, los prejuicios que podía tener Cosme. Pues bien, hasta aquí esta nueva edición de Sierra de Jardines y esperamos contar con todos ustedes para un siguiente programa.